Buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del Señor y la edificación de nuestro amado Jesucristo nos ayude y que la presencia del Espíritu Santo siempre nos lleve al conocimiento, ¿no? Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana a Mañaneando con Dios desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones. Estamos acá identificados que Dios es el que hace, que Dios es el que se glorifica, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y que gracias a que Dios tiene el control, Dios nos lleva en el avance de Él, de su amor, de su grandeza y de su fidelidad. Bienvenido mi hermano y bienvenida mi hermana. Vamos a orar para que en esta semana que comienza Dios nos ayude y Dios nos dé la recompensa de acuerdo a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Dios, en esta mañana, Señor, tal como somos, lo que nos representas tú, Dios, para nuestras vidas, para nuestra casa. Lo que ahora, Dios, tú nos das, Dios, es de maravillas, Dios, porque vemos tu gloria, porque vemos tu grandeza, Dios de los cielos, de acuerdo a tu preciosa y maravillosa voluntad, Dios. Que en tu voluntad, Señor, tú, Señor, permites que te agrademos, permite que nos regocijemos en ti, Dios, y que tu presencia, Señor, siempre nos dé el aval para continuar, Dios, el aval para seguirte, amarte, bendecirte y glorificarte en el nombre de Jesús. Rompemos los títulos, todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, Señor, ahora mismo lo dejamos inoperante, ahora mismo lo dejamos sin poder, sin autoridad y sin ninguna clase, Señor, de objeción contra tu bendición en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Dios, como somos, como lo que representamos para ti en el nombre de Jesús. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos hiciste, Dios. Nos diste por profeta a las naciones, Dios, pero también nos diste un nombre que es sobre todo nombre, Señor de los cielos. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, Señor, caminamos, Dios, a tu verdad. Caminamos, Señor, a tu grandeza y a tu conocimiento en el nombre de Jesús. Rompemos marcos, decretos, títulos, Dios, que se quieran levantar contra tu conocimiento en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que en esta mañana y en esta hora, Dios, tú estás haciendo, Dios. Los ángeles de avance vengan, Dios. Los ángeles de justicia, de amor, de grandeza vengan en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, todo lo que se levante en este día, Señor, de Semiramis, Dios. Semiramis, Señor, en el nombre de Jesús la dejamos sin poder. Hoy la Virgen que es representada, Señor, como la diosa de los Efesios, la dejamos sin poder, sin autoridad en el nombre de Jesús. Que tiene 70 senos, Señor, que conduce, Señor, a 70 legiones, Padre, pero hoy quitamos toda legión de nuestra casa, de nuestra vida y de lo que quiera, Señor, gobernar nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Rompemos los marcos, decretos y títulos, Dios, que se quieran levantar, Dios, en esta semana, Señor, que cuando abrimos tus ojos, Dios, pensamos de una forma, Señor, que no era correcta, pero en tus manos estamos, Dios. En tus manos estamos, Señor. Que cuando de pronto abrimos nuestros ojos, Dios, y te dijimos, aquí estamos, Señor, eso es la edificación tuya sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, Dios. Y de ti dependemos, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre y llevarte, Señor, siempre en nuestro corazón, Dios, plasmado. Lo que tú has dicho, Dios, se cumpla de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayer ya pasó, te necesitamos hoy, Dios. Y hoy venimos desde delante de ti, Dios, en esas cortes celestiales donde está nuestra autoridad, Dios. Y allí, Señor, venimos, Señor, a poner, Dios, en esta mañana, esta semana, Señor, en tus atrios, en tu jurisdicción, Dios, que el camino hacia la libertad es de amor, es de grandeza, es de beneficio, Dios, a seguirte, a amarte, a bendecirte, Dios, pero para hacer lo correcto, Dios. Y aquí en tus cortes celestiales, llamando al acusador el diablo, y llamando, Señor, también a nuestro juez justo, Dios, que eres tú, mi Rey, mi Señor, el Dios eterno, Señor, y a nuestro abogado, el Señor Jesucristo, vengo a quitar, Dios, decretos, títulos, Dios, que se han levantado en estas horas,
en este día, Señor, o en esta semana que se quiera levantar contra mi hermano, contra mi vida. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque en el nombre de Jesús para que en tu verdad caminemos, Señor, en esa justicia tuya, en ese amor tuyo y en esa grandeza tuya en el nombre de Jesús. Venimos contra las tinieblas ahora mismo porque tú eres nuestra justicia, nuestro juez absoluto, Dios, y le quitamos, Señor, toda influencia de la diosa del cielo, Semiramis, en el nombre de Jesús. Y así como se rompe este papel, Dios, se rompen decretos, títulos, Dios, todo lo que se quiera levantar o se ha levantado contra el conocimiento tuyo en contra de nosotros se cae, se quita, se va a la profundidad del abismo sin retorno. Te pedimos perdón, Dios, por no hacer las cosas correctas, Dios, pero aquí estamos, Dios, delante de ti, delante del juez justo, Dios, invocando tu nombre, Señor, accediendo a tu misericordia, Dios, que por tu misericordia es para siempre. Que tu misericordia, Señor, nos envuelve, Dios, a justicia, a amor, a grandeza, Dios, y que tú, Señor, no tomas en poco, Dios, esta oración, este romper los títulos, los decretos, Dios, que me alejan de cualquier sueño, de cualquier, Señor, pensamiento que es nefasto para mi casa, mi vida, Dios, los alejo a través de romperlas, a través de quitarle todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Hoy rompemos los marcos, decretos, los títulos, Dios, que eran irregulares míos, Dios, de la Iglesia Internacional Tierra Buena, de Mañaneando con Dios, y declaramos, Señor, que esto nació en tu corazón, Dios, y si nació en tu corazón es para que veamos tu gloria, Dios. Ya nos diste una casa, Dios, una casa física, pero hoy la reclamamos para ti, Dios. Hoy la reclamamos para la Iglesia Internacional Tierra Buena, pero también, Dios, para todos los que tú vas a llamar, o todos los que tú estás llamando del norte, del sur, del oriente y del occidente de Bogotá, Colombia, o del mundo entero, Señor de los cielos. Gracias por nuestros hijos espirituales, gracias por nuestras hijas espirituales, Dios, allí, Señor, en la Argentina, allí en Paraguay, allí en Uruguay, en Bolivia, Señor de los cielos, allí en Chile, Señor de los cielos, y allí en los otros lugares, Dios, que tú, Señor, vas a poner los hijos, Señor, aquí en Colombia, Señor de los cielos, en cada departamento, que son 32, Dios, tu justicia, tu amor, venga en el nombre de Jesús, cesando, Señor, esta calamidad, Dios, de las inundaciones, Dios, del lugar, Señor, venga, Señor, trayendo, Señor, tu justicia, tu amor y tu fidelidad en el nombre de Jesús. Rompemos los marcos, los decretos y los títulos, Dios, que se levanten contra el conocimiento tuyo y contra la verdad tuya en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hecho está por la poderosa sangre del Cordero, Dios. Y declaramos, Señor, que a partir de hoy, Dios, veremos tu gloria. Es el tiempo tuyo, es el tiempo de la renovación, es el tiempo, Señor, de decirte gracias, Dios, porque hasta acá tú nos has ayudado, porque hasta acá, Señor, tú tienes, Señor, en tus manos nuestras vidas, Dios. Y si estamos en tus manos, Señor, somos bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, unción mayor, unción de justicia tuya, Señor, no de justicia de nosotros, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces enojados o contrariados, Dios, de lo que no es tuyo, Dios, decimos, Señor, que hagas justicia por el hombre o por la mujer, Dios, pero ahí no estás tú, Señor. Ahí no estás tú, Señor. Perdónanos, Dios, por un enfoque, Dios, que en nuestra contrariedad o en nuestro bajo ánimo o en nuestra soledad, Dios, dijimos peleas por nosotros. Pero no es así, Señor. Tú eres el que trae, Señor, convicción de justicia, convicción de grandeza, de cielos abiertos, de unidad tuya, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios, desde el sur de Bogotá, para que tú hagas, para que tú nos llenes y para que tú nos sigas capacitando en el nombre de Jesús. Yo, como tu hijo, como tu siervo, Señor, aquí estoy, Dios, juntamente con mi esposa Alexandra Esquivel Figueroa, juntamente con nuestro capitán Joel Cardona, Dios, que tú lo has puesto, que tú lo has traído, Dios, para bendición de miles y de miles en el nombre de Jesús.
Lo bendigo y bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana y a cada hombre y a cada mujer, Dios, que tiene el interés, Dios, que tiene, Señor, la convicción de seguirte, la convicción de agradarte y la convicción de que tú, Señor, eres el que nos renueva, eres el que nos capacita, eres el que nos forma y eres el que nos llena en el nombre de Jesús. Atamos nuevamente la venganza, el ataque, el contraataque y toda situación adversa por nuestra forma de vivir que es pasado, Dios. Ahora vivimos en ti, ahora creemos en ti, Dios, y que tu dulce presencia nos envuelva y nos llene en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, que nos lleva, Dios, y que nos traspasa a llevar conocimiento y a llevar gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, de verdad, como les decía, Dios se agrada de sus hijos, ¿no? Dios se agrada de su verdad. Dios se agrada de su grandeza. Vamos a colocar una canción por 3 minutos para que la gloria del Señor venga en esta mañana. 3 minutos nomás. ¿Listo? Le tenemos que decir al Señor gracias porque tú nos llevas de tu mano. Ay, perdón. Perdón, perdón. Perdón porque no lo he puesto. Ay, perdón. Ángel a Jesucristo, que tiene un De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora Oh mi Señor, canción. gracias Dios. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor derramado en mi corazón. No sabré agradecer. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Gracias Dios. Gracias De Padre. cantanza, sí, Señor. Gracias Dios. Levanta tus Gracias manos. Señor. Díselo. Gracias Señor.
Gracias Dios porque sabemos que tú tienes el control. No nos podemos pasar de 3 minutos porque Dios tiene el control, ¿no? Muchas gracias por todo. Muchas gracias Señor porque tú nos das a un Dios de tu medida, ¿no? Cuando pasamos por pruebas, diversas pruebas, ahí estás tú. Ahí estás tú. Y la verdad de Cristo venga. Gracias María Figueroa, gracias Pilar Garzón, gracias Yané Quiñones, gracias que un seudónimo de Jesús mi amado y todos los que van a participar y los que se están uniendo. Dios los bendiga y que siga Dios haciendo de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta. Desde el sur de Bogotá, Colombia, estamos mañaniendo con el Señor. Que la gracia de Dios venga a nuestra vida. Entonces, sin más preámbulos, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Sí, esta palabra es de Pablo que la dirige a los Gálatas. Pero muchas veces no tan solo que lo dirige a los Gálatas, sino que es el símbolo de la edificación de Dios, que no podemos hacer eso. Que ya sabiendo lo bueno, muchas veces cometemos errores por no acceder a Dios. Pero si no accedemos a Dios, ahí es donde tenemos problemas. Resbalamos, caemos, tenemos una serie de conflictos. Pero nuestra vida está en Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No. Cuando yo escucho esta canción, no sé si a ustedes también les pasa, o cualquier canción que nos edifique, nos da ganas de llorar, pero no llorar de resentimiento, sino llorar de amor y llorar de decirle de verdad que tú tienes cuidado de nosotros y de verdad que ha tenido cuidado en el tiempo que llevamos mañaneando con Dios, que nació en el corazón de Dios. Al principio no teníamos sino 2 oyentes o 3 oyentes, ¿sí? Siendo que en Facebook y en YouTube hay miles y miles, pero para lo bueno sí lo acceden, pero para lo malo no. Pero eso es lo que la palabra dice, ¿no? Que si nosotros sabiendo haciendo lo bueno, muchas veces, como les decía, cometemos errores. Que Dios nos ayude a seguir en esa plenitud, en esa consigna de decirle gracias por nuestra vida, que todo lo que estamos pasando, que todo lo que estemos llevando, que no es normal, es la edificación de Dios para su madurez. Es de creerle a Dios y de decirle a Dios, en tus manos estamos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a Gálatas nuevamente, capítulo 1, versículo 6. Dice por título, no hay otro evangelio. Bueno, mis hermanos, de verdad que les agradezco a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, por sus oraciones por mi boca. Vamos en ese avance. No ha sido fácil, porque uno piensa que es fácil quitar y poner, como suele suceder que pensamos, pero no es así. A veces se complica, y por situaciones, por errores de un pasado y por no creerle muchas veces a Dios. Pero ahí estamos, caminando con el Señor. Yo desde mi corazón, desde mi mente los bendigo. Bendigo a mi esposa que me trajo el café y que este aroma es propio de Dios. Pero hoy bendigo a mi esposa y la amo con todo mi corazón. La bendigo. Y aquí estamos, ¿no? Tomémonos un traguito. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1 versículo 6, dice: no hay otro evangelio. Vuelvo y le digo, esto es marcado o situado o por ejemplo de Pablo sobre los Gálatas. Pero también viene Dios a recordarnos que no tenemos que hacer lo impropio, sino que tenemos que hacer lo correcto. En esta mañana, de aquí en adelante, tenemos que hacer lo correcto. Muchas veces tildamos, muchas veces hablamos, pero cosas que no son del corazón de Dios. Y si decimos que tenemos a Jesucristo, tenemos que hablar como Jesucristo, positivos y siempre caminando hacia el frente, caminando a lo que Dios nos ha mandado y a lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre la iglesia y sobre nuestra casa, sobre nuestra economía. Y todo es funcional, ¿no? Caminamos. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí ve cómo le recuerda? El evangelio que nosotros llevábamos o el evangelio que nos plasmaron en nosotros fue el del hombre muchas veces, fue el incapacitado. Pero ahora que conocemos la verdad, que Cristo es el que nos ayuda, que Cristo es el que abre la puerta, que Cristo es la evolución de nuestro conocimiento, pero que Cristo quiere morar dentro de nosotros, eso es un evangelio diferente. Que tenemos que ayunar, claro, que tenemos que orar, claro, que tenemos que buscar la palabra, claro, que tenemos que hacer un devocional, claro, que tenemos que estar sumisos y bendecidos por el Señor, claro, pero también siendo siempre diferentes. Cuando tengas ganas de llorar, llora. Cuando tengas ganas de reír, ríe. Cuando tengas ganas de hacer lo correcto, hazlo. Y verá que ahí está Dios con nosotros. En este caso, Jesucristo. Porque Jesucristo lloró, Jesucristo rió, Jesucristo siempre vino a hacer lo que era correcto. Y si tú eres ese, o tú eres esa, ahí está la gloria del Señor. Porque seguimos un evangelio diferente. En este caso, agradamos a Dios. Y es más importante agradar a Dios que al mundo. El mundo no tiene sino únicamente puesto los ojos en dinero, en propiedades. Sí es bueno las propiedades, pero que vengan de Dios. Para ser los administradores que en un momento fuimos, cedimos, y por importunio de nosotros mismos, caímos porque le entregamos al enemigo. Pero Dios nos llama a que tengamos siempre la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, la gracia del gran yo soy, la gracia del que el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña. Muchas veces viene con el discernimiento a decirnos tenga cuidado con esto. Mis pensamientos siempre tienen que estar ligados a los de Dios, no de derrota, sino de bendición. ¿Sí ve? Cómo Dios plasma esta porción de la palabra fue dada de Pablo a los Gálatas. Acuérdese que él se movía por cartas, cartas paulinas, cartas llevadas por misioneros y por hombres de justicia. Ahora nosotros caminamos en la verdad, en su palabra que dice acá. No seas pronto en el hablar, no seas pronto en el oír, sino seas únicamente hacedor. ¿Y qué es hacedor? Tengamos gracia de parte de Dios. Tenemos que discernir y como cuando tú comes el alimento que más te agrada, tú lo saboreas. Tú te gastas más tiempo en tu boca saboreando esas delicias. Dios nos está dando de sus delicias. Dios nos está dando de su conocimiento, pero es para interpretarlo no como nosotros queremos, sino como Jesucristo quiere que lo hagamos. ¿Y cómo es? Con obediencia, siendo diferentes, siendo leales. Porque si tú eres llamado, se tiene que ver una respuesta de una oración, una respuesta de miles de oraciones que tú has soltado. Y ahí tenemos que agradecerle a Dios. Versículo 7. Dice la palabra. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cierto que hay muchos que tú llevas una cosa pareja, evidente de Dios, caminado en Dios, no con amargura de alma, sino con transparencia. Cuando decimos amargura de alma es que algo nos impide el caminar de Dios. Eso es la amargura de alma, porque no hemos dado a Dios. La escuela y estando un guerrero que es de nuestra general Dina Santa María, que hoy la bendecimos donde quiera que está, porque ella es nuestra madre espiritual de la Iglesia Internacional y de nosotros todos los que estamos en la iglesia caminamos a ese avance. Nos decía el sábado que muchas veces nosotros mandamos palabras que no son de Dios y esas palabras el enemigo las toma porque estamos mandando edicto. Acuérdese que nuestra boca es un contrato
Y un contrato no se vence sino en el término de 3 meses o 6. Entonces imagínense de a dónde tenemos que despactarnos. Porque muchas veces perturbamos nosotros mismos con nuestro propio entendimiento. Dios permite todas las situaciones para qué, para que tengamos, como les digo, madurez, esa capacidad de Dios, ese decirle a Dios gracias porque me estás enseñando lo que yo no tenía o lo que de pronto en un momento se me olvidó. ¿Sí ve? Es lo correcto de qué, de que el evangelio diferente lo tienes que marcar tú, en tu casa, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, donde quiera Dios te mueva. Pero tiene que verse. Pero si no se ve es porque ¿qué? Porque estamos haciendo las cosas incorrectas. Porque muchas veces hacemos las cosas incorrectas. Muchas veces tenemos, Señor, la convicción de que Dios nos está ayudando, pero no vemos el cumplimiento. ¿Y por qué? Porque creemos que el afán y el diario vivir, Dios se mueve. Dios no se mueve en el afán. Dios se mueve en su quietud, en su tiempo y en su palabra. Ahí es donde Dios se mueve. Y muchas veces caemos a cárceles de cautiverio. ¿Por qué? Por pensamientos. Y acuérdese que la escuela, adiestrando un guerrero, nos ha enseñado. Los que están acá en la escuela adiestrando un guerrero, que son varios de los que están acá, nos enseñan a que tenemos que salir de los valles de sombra de muerte. Y Dios nos está llevando ahí, pero es una plenitud de que tú entiendas y que tú lo pongas en obra. Porque si tú entiendes y no lo pones en obra, ahí es una obra muerta. Y la palabra dice que por los frutos nos conocerá. Entonces, cuando decimos acá, cuando la palabra dice perpetuamente, es quién, tú y yo, nadie más. Porque tú eres el que escogió, el que dijo aquí estoy. Pero no salgas corriendo, ¿no? Cuando te hagan sino con tu sabiduría y con la sabiduría de Dios, que es más plena, nos enseña a quitar ese de nuestras vidas. Cuando decimos ese es cualquier cosa que nos espanta, cualquier palabra de hombre, cualquier palabra de mujer. Ahí es donde está diciendo acá, ¿no? No hayas, no que haya otro evangelio, sino el evangelio de Dios, que es el de plenitud, el de verdad y el de constancia. Porque esto es una constancia, ¿no? Es como cuando tú recibes un contrato hasta que se venza, lo mismo. Versículo 8, perdón. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí ve? Entonces todo lo que no es de Dios es ¿qué? Doblemente maldición. Anatema. Y anatema no significa siempre algo, sino algo que está dentro de mí, que Dios quiere que tú lo saques. Las malas palabras, eso es anatema. Negocios ilícitos que de pronto hiciste en un tiempo, tienes que sacarlos. Pensamientos que algún día tuve de derrota, de maldición, tengo que sacarlos. Eso es lo que anuncia Dios como anatema. Que yo en un momento cedí al enemigo. Entonces hay jurisdicción que el enemigo, tú atas la venganza, atas el ataque, pero como tú lo atas con tu legalidad, de tu autoridad, Dios ejecuta el plan, pero después viene la revancha. ¿Y por qué viene la revancha? Porque hay una jurisdicción que Satanás le pertenece y él sí la reclama. El miedo es una jurisdicción de Satanás, la inseguridad otro, las mentiras otro, y todo lo deshonesto que no le entregamos a Dios. Por eso es que la palabra nos enseña que tenemos que estar sobrios, pero le entregamos toda ansia y toda carga a Dios. ¿Sí ve? Entonces, lo correcto de la diferencia del evangelio soy yo, porque yo entiendo que soy propiedad de Dios y con la propiedad de Dios nadie se mete, y con que nadie se meta es que yo tenga las puertas cerradas.
las puertas que no se abren ante las tinieblas, que va a insistir, sí, va a molestar, sí, va a tener usted de pronto pensamientos, pero no quiero ningún pensamiento que me saque de la verdad de Cristo. Y toda jurisdicción del diablo tiene que irse en el nombre de Jesús. Si por causa de mi esposa, por causa de mi esposo, por causa de mis hijos tengo rabias, ¿qué dice la palabra? Que no se ponga el sol sobre su enojo, sino antes de las 6 de la tarde se ponga a cuentas con la persona, pero primeramente con Dios. ¿Sí? Para que no tenga ninguna jurisdicción el enemigo en contra tuya, en contra de la verdad, y tú seas el evangelio o que lleves el evangelio diferente. Y esa diferencia la marcas tú y la marco yo, nadie más. Tú peleas tus batallas. Y eso es una forma de pelear. Porque si andamos en gritos, en disensiones, ahí está el enemigo y eso sí le gusta a él. Pone pensamientos, ese te odia, mira cómo manda la palabra y tú quieres pelear y eso. Y entonces estás en una cosa alborotadora y tú no perteneces al reino de los cielos ahí, sino a Satanás, porque estás en lo contrario de Dios. Entonces, si Jesucristo hubiese peleado, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado con lo anunciado del Evangelio? Dese cuenta que él fue totalmente diferente. Solo se enojó, dice la Escritura, cuando vio los cambistas, que en la iglesia se hacían negocios. Y en la iglesia no es para hacer negocios, es para adorar a Dios. Mucha gente va a la iglesia y eso es a mirar así y a sacar conjeturas de las personas que entran ahí. Mire esa cómo entró, mire cómo ese entró, mire, pero no saben la problemática o la situación por la cual están viviendo las personas. Uno va a la iglesia a adorar a Dios, al que me llamó. No miramos la iglesia. La iglesia tiene miles y miles de errores, pero por esos errores es que estamos en la iglesia. Que Dios nos ayude a tener un evangelio diferente. A pesar de que tú de pronto no vengas físicamente, cuando estés conectado, que aparta las 2 horas para el Señor, esté mañaneando con Dios, porque muchas veces estamos ahí, pero estamos pensando en el chocolate, estamos pensando en las arepas. No, mi hermano, tenemos que ser claros, porque esto es claridad. Aparta tu tiempo para Dios. Sabemos que tenemos situaciones, claro. Sabemos que todo el tiempo no es lo que uno quisiese, pero ahí es donde estás tú, con tu blanco, con tu favoritismo que Dios está contigo y que Dios te ayuda a pelear tus batallas. Echemos las cargas, ansiedades, los gritos, las altanerías, si todavía no le hemos entregado a Dios. Y entregar no es que un ratico y ya, no, es todo el tiempo que sea necesario para ser edificados. Anunciemos que no somos anatema, sino que somos diferentes para Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí ve? Cuando te dijeron a ti, tú vas a ser próspero, pero próspero ¿en qué? Que tú no puedes ayudar a las personas porque tú no ha llegado tu tiempo. Entonces enséñeme usted, que usted es el que sabe. Pero eso se plasma en la escuela y también se plasma en la iglesia internacional. El que quiera, con mucho gusto estamos para eso. Agendamos una cita y ponemos lo que Dios nos ha dado por gracia. Lo que tú no sepas, estamos para remediarlo. Estamos para que tú seas formado y formada en el evangelio de la verdad, el evangelio diferente, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que no nos lleva a dolor, sino a exámenes espirituales y físicos que nos sacan de el contexto de llegar a la realidad de Cristo. ¿Sí ve qué diferencia? Entonces, cuando nos predicaron, cuando nos dijeron evangelios diferentes, entonces de eso tengo que ¿qué? Despactarme. De eso tengo que quitar. Por eso nosotros rompemos las actas, mire. Los decretos, que no son diferentes. Como lo que dice la escritura lo dice.
un evangelio que no sea sino el de Jesucristo. Rompemos las actas y los decretos, ¿por qué? Porque eso no son contrarias, nos obstaculizan el caminar a la verdad. Nos obstaculizan caminar hacia ese diseño que Dios plasmó, porque dice la palabra que Dios te dio por profeta a las naciones. Y la profecía es que proferir palabras de Dios en nosotros. Proferir palabras de Dios hacia el mundo, hacia la conquista, hacia la verdad, hacia nuestra propia identidad, a nuestra propia conquista de que somos diferentes, que todo lo que Dios nos ha dado sea de bendición, que todo lo que Dios nos pone es de bendición, aún en las situaciones que vengan con nuestro dolor, con nuestras situaciones, aquí estamos, Señor, nada nos moverá. Dice la palabra que ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos apartarán de Dios. ¿Sí ve? Ni ángeles, ni principados, ni la misma muerte. ¿Sí ve? Eso es lo que es diferente, hermanos. Pero creerlo, pero interiorizarlo y profetizarlo, porque cuando tú profetizas eso, haces que Dios se ría contigo y Dios esté de tu mano todo el tiempo, pero haciendo las cosas correctas. Correcto es que una línea. Correcto es caminar en los devocionales. Por eso mañaneando con Dios es diferente. A pesar de que nos quieran sacar, a pesar de que nos quieran tildar, lo más importante es lo que dice Dios de nosotros. Y acá lo dice su palabra. Mire lo que dice. Dice la palabra del 10. Pues busco ahora el favor de los hombres. Mire, busco ahora el favor de los hombres. ¿O el de Dios? Pregunta. ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Sí ve? O sea, tengo que agradar a Dios, no al hombre ni a la mujer. Porque a la mujer y al hombre natural se agrada que con dinero. Y si tú tienes dinero y agradas al hombre, ¿qué pasas? ¿Qué pasa con eso? Viene a ser una persona encantadora por tu dinero. ¿Y qué pasa ahí? Allá en el tema. Que la persona busque a Dios por su propio sazón, por su propio entendimiento y por su propia forma de pensar. No porque tengas una forma explícita de pensar, no, sino que tiene que pensar como Jesucristo pensaría. Acá lo dice, ¿no? No agradando a los hombres. Porque si yo agrado a los hombres, entonces ¿dónde está Dios? Y al que tengo que agradar, con todo respeto digo, es a Dios. Amén. Entonces, este mañaneando con Dios, que Dios narra a través de los labios de mi esposa, que narra a través de los labios del capitán Joel, que hoy los bendigo en el nombre de Jesús, y todos los que quieren buscar a Dios, verdaderamente agradamos a Dios cuando hacemos lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Obedeciendo, caminando y llevando las buenas de salvación. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y tú eres acepto en Jesucristo. ¿Sí? No eres más del mundo. Cuando tú haces lo correcto, estás obedeciendo. Cuando tú haces lo recto para con Dios, estás obedeciendo. Y ahí es donde se desatan los milagros de Dios a favor tuyo. Porque estás ocupado en la labor de Dios. Estás ocupado en lo que Dios te mandó. Y mientras que tú estés haciendo lo de Dios, Dios se encargará de tu casa. Por eso es que muchas veces es el deseo de los hijos, mamá es que yo quiero, o papá yo quiero, o papá, o papá. Pero ahí es donde el tiempo de Dios es lineal y dice que ha llegado su tiempo. ¿Sí ves? Que de pronto alguien te llama y te dice, hermano o hermana, quiero poner en ti una semilla, o quiero poner este dinero para ti. Recíbalo, hermano. Recíbalo porque es de Dios, que Dios está moviendo el corazón del hermano o de la hermana para bendición. Y eso hace que los cielos se abran
pero de lo que tú recibas apartas algo para Dios, lo que en tu corazón desees, ¿no? Porque muchas veces nos comemos la semilla. ¿Y qué hacemos sin semilla? Estamos caminando en un evangelio diferente, y muy diferente, hermanos, porque la palabra habla de eso, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, el tema que estamos hablando acá es que tenemos que agradar a Dios. Tenemos que bendecir el nombre de Él y que por gracias al ejemplo de Jesucristo caminemos en esa soberanía. Versículo 11. Dice ahí el ministerio de Pablo. Entonces, ¿cuál es cuál es verdaderamente es tu ministerio? Pregúntele a Dios. Porque no hay sino 5 ministerios, no hay ningún otro más, hermano. La palabra lo dice clarítico. Apóstol es la persona que abre iglesias, pero que esas iglesias sean basadas conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces los hombres abren iglesias es para beneficio, y así no es, hermano. Que el apóstol que está abriendo las iglesias sea de rectitud, de amabilidad, de conocimiento para dárselo al que Dios o a la que la persona necesite. Pero muchas veces, no, es que yo no tengo tiempo. Muchas veces, no. Agende una cita y nunca llega a esa cita. Tengamos cuidado. Segundo, el evangelio o el ministerio de la profecía. Pero ¿qué profecía están mandando? ¿La verdad o la justicia? Acuérdese que todo lo que hemos leído acá o lo que leímos, si yo hago algo incorrecto, ¿qué pasa? Es anatema. Que me dijeron que yo iba a hacer, pero nunca ha sido. ¿Sí? Me dijeron. Pero ¿por qué no le pregunta a Dios? Si tú tienes una intimidad con Él, si lo buscas en espíritu y en verdad, Dios se hace patente. El ministerio o de los 5 sigue el tercero, que es el evangelista. ¿Qué clase de evangelio estamos llevando? ¿El del hombre o el de Dios? Porque el del hombre no funciona y el de Dios sí. Solo el del hombre funciona cuando la persona es cautivada. Pero nosotros para esos tiempos ya no estamos cautivados, sino estamos en la gloria del Señor. Y cuando decimos la gloria es que hay una perfección, que hay un entendimiento de discernimiento para ver lo justo, lo claro y lo grande de Dios. ¿Sí ve? El cuarto, el pastor, que en este caso soy yo, para la gloria de mi Señor. El que quita los chinches, las garrapatas y todo lo que no es de Dios. ¿Para qué? Para que la oveja camine, para que la oveja sea transparente, enseñándoles el evangelio de la justicia, el evangelio de la verdad. Y por último, el de enseñar, que es el de maestro. Sobre esos se despliegan ramas, ¿sí? Pero no es sino únicamente 5 ministerios. ¿Cuál quieres tú tener o cuál Dios te ha llamado a hacer? Eso es lo que tenemos que preguntarle a Dios. Y sobre eso trabajar. Sobre eso caminar. Acuérdese que somos profetas a las naciones. Acuérdese que esta parte de ser apóstol es el que tenga deseos de abrir una iglesia. Y tú eres iglesia. Entonces yo quiero abrir mi iglesia de mi corazón para Cristo. Pero después Dios le te da el deseo de abrir un lugar para los hermanos, las hermanas. ¿Sí? Y ahí es el ministerio de ser apóstol. De que ese lugar, comenzamos con ese lugar para edificación. Pero todos van de la misma rama, cogidos de la misma mano. Dice la palabra: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Sí? No es según hombre, sino el de Dios. ¿Sí? Tiene que uno remarcar que usted es diferente, que usted va a predicar que del evangelio de Dios, no de su evangelio, sino el de la reconciliación, el del amor, el de la paz y el de agradar al mundo y especialmente a Dios, ¿no? Agradar siempre a Dios, al Espíritu Santo que está dentro de ti.
Porque Jesucristo cuando subió al cielo dijo, ahí les dejo el Consolador. Y si Él dijo, así se tiene que cumplir. Yo primero voy sin pasarme de jurisdicción, sino por estatuto de Dios al Espíritu Santo. Después al que abre la puerta, que es el Señor Jesucristo. Y por último, a Dios. ¿Sí ve? ¿Qué diferencia? Pero muchas veces vamos a Dios, sí, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, pero ¿y los otros conductos dónde están? O los otros anillos dónde están? Los pasamos por encima. Y así no opera Dios. Dios opera en su línea de mando. No quiero decir que seamos, no, es que esas líneas ya me están diciendo otra cosa que no es, no, mi hermano, esa es la palabra de Dios. Es la jurisdicción de Dios y es su nobleza de que nosotros seamos vitales en obedecer. Si tú obedeces, ves la gloria de Dios. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Acuérdese que acá está remarcando cuando él fue visitado por Jesucristo, que iba en un caballo a una velocidad bastante grande y lo tumbó. Y en 3 días Dios le confirmó que ese hombre era el que Dios necesitaba para ese tiempo. Para este tiempo eres tú, María, eres tú, Yané, eres tú, Pilar, eres tú, Alexandra, y eres todos los que no he visto acá, que no se anuncian. Pero Dios para este tiempo es que está levantando tu casa. Y tú eres parte de la casa. María Cuadros Ruiders te está levantando para que seas una mujer llevada por la transparencia. Pilar, los sueños que Dios o lo que tú has plasmado para Dios, eso está en las manos del Señor. Créale a Dios que Dios es un Dios de justicia. Lo mismo que tú, Yané. Sabemos que hemos orado y Dios nos ha dado contestaciones de tus oraciones, que lo que tú has empezado, Dios ya tiene el futuro para eso. Ya tiene el futuro para eso. De la continuidad, de la verdad y de la justicia. Sabemos que Dios no se queda sin nada, pero si yo recibo un evangelio diferente, tengo anatema, porque lo creo. Pero tenemos que ser claros y exactos. ¿Qué clase de evangelio escucho? ¿Qué clase de evangelio es el que Dios me ha dado? ¿Qué clase de evangelio es el que yo estoy afirmando? ¿Qué clase de evangelio es el que yo veo que no se mueve a favor mío? Porque el evangelio de Dios se mueve a favor de nosotros. ¿Sí? Cuando yo ore, vea una contestación de parte de Dios. Cuando yo clame, vea la respuesta de Dios. En un día, 2 días o en un tiempo. Pero todos los días lo afirmo con Dios, Señor, yo quiero ver tu respuesta sobre esto. Y si es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, como lo dice Él mismo, así se cumple en el nombre de Jesús. Porque así cuando decimos hecho está, es que yo creo y descanso en que esa palabra es patente para mí y la veré en el nombre de Jesús. El sueño de tener una casa, sí, es un sueño. Pero ¿para qué quieres la casa? Bueno, para vivir bien, para vivir cómodo. Pero como casa física, ahora no es casa física, sino espiritual. Al que venga a mi casa, le compartiré el evangelio de Dios. ¿Sí ve qué diferencia? Un carro, sí, para estar cómodo, para que nadie te pise, para que nadie te estruje. Pero compartirlo con aquel que no puede y que no tiene dinero para ir a la iglesia. ¿Sí ves? Eso es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Compartirlo. Muchas veces sacar de tu dinero para compartirle a una persona que necesita o a una familia. Hay situaciones de niños sin zapatos, sin ropa. Si Dios te pone carga por un niño, una niña o una familia, hazlo y verá que tú recibes recompensa de parte de Dios.
pero todo es deme, 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 y yo no doy nada. ¿Cómo es ese evangelio? Es el evangelio mío, no es el evangelio de Jesucristo. Dios se dio y trajo a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Él padeció y padeció de una forma atroz que ningún hombre ni ningún ser humano está capacitado para eso. Tú te caes y te golpeas y ¿qué sientes? Dolor, algo que... Y hay veces como que pensamientos de decir cosas. Pero Señor, ayúdanos, Señor, cuando estemos en esa irregularidad. Cuando padezcamos situaciones que no son normales tuyas, y ayúdenos, Señor, a controlar nuestra boca y nuestros pensamientos. ¿Sí ven? Que Jesucristo esté en ese momento. Que el Espíritu Santo que nos redarguye o nos enseña y nos da de su bienestar y de su fuerza, ahí es donde tenemos que tener la claridad. Revelación de Jesucristo. Versículo 13 y terminamos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en judaísmo, que perseguía sobrenaturalmente la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sí ve? En otros tiempos. En otros tiempos. Entonces, si en otros tiempos éramos, ahora somos diferentes. Si en otros tiempos éramos diferentes, ahora somos ¿qué? Plácidos, oidores. Pero también aparte de que somos oidores, también hacedores de la voluntad del Señor, que es agradable y que perfecta. Hermanos, aquí yo con todo respeto digo, aquí estamos para ayudar. Aquí no tenemos favoritismos de nada, hermano, como Jesucristo, como Dios, o como el Señor, o como el Espíritu Santo. No, no hay excepción de personas. Es el que quiera, hermanos. Y Dios nos llamó a levantar una iglesia para estos tiempos, que clamemos a favor de la humanidad, que clamemos a favor de lo que viene y de lo que está pasando. Porque en el libro de San Mateo capítulo 24 está plasmado todo lo que está viniendo y todo lo que ha salido. Jesucristo lo profetizó y hasta ese momento se ha cumplido. Entonces, si en un momento nosotros nos salimos de ese organigrama de Dios, ¿qué pasa? Tenemos un evangelio diferente. Esto es de seguir a Dios, no seguirlo con comas, con puntos, o si lo haces mucho mejor, ¿no? Pero no salirnos de la realidad. ¿Y quién es la realidad de nosotros? Jesucristo de Nazareno, a través de su Santo Espíritu y a través de nuestro Padre, nuestro juez absoluto. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que les haya agradado esta palabra y que esta palabra la pongan en cada uno de sus corazones y que la sellen con el anillo real, sello de cuando nos casamos, un pacto que hicimos con nuestra esposa, un sello que Dios nos puso a través de unirnos en santo matrimonio. Nosotros tenemos la consigna de nuestra General Dina Santa María, que tenemos el acceso o la capacidad para casar físico, ¿no? Después de que hagan un matrimonio allí de las partes de la notarial, aquí estamos para casar al que quiera, ¿no? Aquí estamos, yo lo anuncio porque eso es nuestra verdad, nuestra grandeza que Dios nos dio, ese aval a través de nuestra Generaldina Santa María, que es nuestra madre espiritual. Entonces, por ende, los que quieran nos consultan y miramos cómo hacemos para ayudarlos. Bueno, pero lo único que remarca y lo único que le acordamos en esta mañana es que los que estén casados notarialmente, con todos los procesos que ya eso, entonces estamos con esa consigna para casarlos como verdaderamente Dios quiere casarnos, con su verdad, con su legalidad y con su buen nombre, el Evangelio de Dios, no el Evangelio del hombre. Amén. Vamos a poner delante de Dios esta palabra y cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, anunciando el Evangelio diferente, el Evangelio, Señor, de tu iglesia, el Evangelio, Señor, de tu conducta, el Evangelio de tu tiempo y el Evangelio de tu verdad en el nombre de Jesús. No queremos salirnos de tu jurisdicción, queremos caminar, Dios, a ese diseño de la verdad y de la grandeza tuya en el nombre de Jesús, Dios.
te queremos decir, Dios, gracias, Dios, por acordarnos, Dios, a través de Gálatas, Señor, que tenemos un organigrama tuyo, Señor, y también tenemos un evangelio propio, Dios, que eres tú, Señor Jesucristo, que eres tú, Espíritu Santo, y que eres tú, mi amado Rey, por siempre y para siempre. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios absoluto en nuestras decisiones, que nuestros pasos, Señor, no se han conducido, Dios, al dolor ni a la tragedia, sino a la bendición que tú tienes separada para nosotros. Tú conoces el principio, pero también conoces el fin de nuestras vidas, Dios. Enséñanos, Dios, a transitar, Dios, con verdad, con grandeza, no con amargura de alma, sino con plenitud tuya y con regocijo tuyo, en el nombre de Jesús. Cuando decimos regocijo, Dios, es en lo grande tuyo, es en lo maravilloso tuyo, Dios. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Dios, a transformar nuestros pensamientos, Dios. Cada lamento, Señor, en bendición. Cada lamento, Señor, que no sea tragedia, sino de verdad. Que cada error que cometimos en esta mañana se lo entregamos. Que cada consulta que hicimos, Señor, a lo que no era tuyo, Señor, te pedimos perdón y queremos quitarlo de nuestra casa, de nuestra vida, de lo que somos y representamos para ti, Dios. Que lo que representamos para ti es hijo, y los hijos de obediencia, los hijos de rectitud, los hijos de conocimiento, en el nombre de Jesús. Quitamos, Señor, toda llama que no es tuya, Dios, toda llama que arde, pero que no trae el tiempo tuyo, ni la renovación tuya, ni el amor tuyo, Señor. Quitamos de nuestra casa, de nuestra vida, Señor, lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús, Dios. Y declaramos, Señor, que todo lo que no es bendito tuyo lo sacamos de nuestra casa, Dios. Anatemas, mentiras, engaños, y aún no creerte totalmente a ti, Dios. Te pedimos perdón en esta mañana para que tu palabra venga, Señor, trayendo, Señor, no la persecución del hombre ni de la mujer, sino el seguirte a ti, el amarte a ti y ser obedientes hasta la muerte, y muerte de cruz, en el nombre de Jesús. Cuando decimos la muerte en cruz, Dios, es que llevamos, Señor, las actas, los decretos y los títulos, Dios, a la cruz de Cristo para ver tu verdad, tu grandeza y tu conocimiento, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque, toda situación adversa, Dios, en accidentes domésticos, caseros, en accidentes en bicicleta, en moto, en carro, llámese como se llame el transporte, Dios, lo dejamos inoperante en el nombre de Jesús, para que en tu luz y en tu verdad caminemos al diseño tuyo, en el nombre de Jesús. Y te pedimos en esta mañana, Dios, que escriban nuestro nombre en el libro de la vida, Dios, y no permitas que sea borrado jamás. Por siempre y para siempre te pertenecemos, por siempre y por siempre estamos aquí, Dios, para interactuar contigo, Señor, para caminar contigo y decirte que sin ti no nos movemos, en el nombre de Jesús, Dios, porque caminamos al avance. Pero cuando tenemos estructuras, pensamientos que no son tuyas, Dios, eso es lo que nos impide el caminar, porque tenemos que tener una sonrisa de eficacia, una sonrisa de amabilidad, pero también, Dios, de buen trato y de gozo, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por mi hermano, mi hermana que están ahí, y gracias, Dios, por lo que tú haces y lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de ellos, Padre, de cada una de ellas, sus familias, sus casas. Las presento, las lleno de ti, Dios, para que en tu verdad, en tu palabra, sean conquistados sus almas, sus corazones y sus vidas para Cristo, en el nombre de Jesús. Y ponemos la palabra que dijo Josué: mas mi casa y yo te serviremos, en el nombre de Jesús. Y acá estamos sirviendo para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre, a la vida de cada una de estas hermanas y cada uno de esos hermanos que están en este lugar, en el nombre de Jesús. Lo que nos van a ver allí en su mañana, en su noche, donde quiera que estén, que la paz de Cristo los acompañe en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas, y que la paz de Cristo los acompañe. Bendiciones. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor en Mañaneando con Dios. Mañana está el capitán Joet, que es un poco más temprano por el asunto del trabajo,
Entonces lo hace de 5 a 6 de la mañana. ¿Listo? Cuando participe el hermano Joed, o el capitán Joed, o el pastor Joed, que está acá con nosotros para la gloria del Señor, él participa de las 5 a las 6. Bueno, entonces que la paz de Cristo los acompañe en este día. Bendiciones.